Mi nombre es Javier. Y lo que más me ha dolido en mis 80 años de vida, no fue el hambre de niño, ni el lomo partido en la obra durante 40 años. No, lo que me rompió por dentro fue el silencio. Un silencio pesado, espeso, que cayó sobre la plaza de mi pueblo el día que un extranjero, un músico famoso con zapatos brillantes y sonrisa de hiena, llamó a mi legado, chatarra. Lo dijo delante de todos, delante de mi nieta Elena, mientras ella sostenía la vieja trompeta con la que yo le enseñé a tocar las canciones de nuestros abuelos. Vi cómo sus ojos, que siempre me miraban con admiración, se llenaban de una rabia impotente. En ese instante, sentí que no solo insultaba un trozo de metal, sino que escupía sobre la tumba de mi esposa, sobre cada madrugón para ir a la obra, sobre cada sacrificio que hice para que esa niña tuviera la música que yo apenas pude acariciar. Fue la humillación más grande de mi vida. Todo ocurrió en el kiosco de la plaza, bajo un sol que calentaba las piedras y las almas. Ese hombre, Marcus Thorne, un trompetista de fama mundial, se topó con Elena mientras ella ensayaba. La miró de arriba abajo, observando la trompeta abollada, esa que me acompañó en serenatas y fiestas de pueblo durante medio siglo. Soltó una risa seca, cortante. «¿Qué es eso? Un trozo de chatarra», le dijo, y su voz resonó como un latigazo. Continuó diciendo que nuestra música era un eco primitivo de museo. Yo estaba sentado en un banco cercano, como cada tarde, y sentí la sangre hervir. Me levanté despacio, con el cuerpo dolorido, y me acerqué para defender lo nuestro, para defender a mi niña. Pero él, al verme, redobló su desprecio. «Ah, el maestro de la chatarra», dijo mirándome a los ojos. «Dígame, anciano, ¿cuántos años lleva enseñando a soplar fantasmas?» El mundo se me detuvo en ese preciso momento. Las palabras de ese hombre no solo me golpearon a mí, sino que clavaron un puñal en el corazón de Elena. Vi cómo su espalda se enderezaba, cómo sus nudillos se ponían blancos al aferrarse a esa trompeta que él había despreciado. Pero la humillación no terminó ahí. Frente a la gente que empezaba a arremolinarse, curiosa por el espectáculo, Thorne la desafió. Con una soberbia que le rebosaba por los poros, le propuso un duelo musical para el día siguiente, en esa misma plaza. Y entonces, para rematar su crueldad, lanzó la frase que se me grabó a fuego en la memoria. «A ver si el fantasma de este viejo puede tocar a través de ti». No pude responder. No salió ni una palabra de mi boca. Sentí como mis hombros, ya curvados por el peso de los años y los sacos de cemento, se hundían un poco más, vencidos por el peso de aquella ofensa pública. Me di la vuelta. No recuerdo haber tomado la decisión de hacerlo. Simplemente mis pies empezaron a moverse, a alejarme de allí, de las miradas de lástima de mis vecinos, del rostro triunfante de ese payaso engreído. Caminé sin mirar atrás, pero sentía los ojos de Elena fijos en mi espalda. Un temblor casi invisible me recorría la mano, la misma mano con la que le había enseñado a colocar los dedos sobre los pistones, la que le había mostrado cómo el alma puede salir a través del metal. El silencio que nos acompañó de vuelta a casa fue el más ruidoso que he conocido. Era un silencio lleno de vergüenza, de rabia contenida y de una tristeza profunda. Cuando llegamos a la puerta, Elena me miró, y en sus ojos no había solo dolor, había una promesa. Una promesa silenciosa de que aquel fantasma, mi fantasma, aún no había tocado su última nota. Aquella tarde sentí que me habían borrado, que mi vida entera, mi música, no valía nada. Sentí que le había fallado a mi nieta, que no supe defender nuestra dignidad. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Habrían agachado la cabeza como yo, o habrían encontrado la fuerza para responder? Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes? Déjenme saber también desde qué ciudad me están escuchando. Necesito sentir que no estoy solo en esto, que alguien entiende este dolor. Si quieren oír más historias como esta, donde la dignidad se abre paso en silencio, suscríbanse al canal. Después de aquella humillación, el camino a casa se me hizo eterno. Cada paso resonaba con las palabras de ese hombre. Chatarra. Fantasma. Y mientras caminaba, mi mente no se quedaba en esa plaza, no. Se fue muy lejos.
a un lugar polvoriento y seco de Oaxaca, donde un niño flaco y descalzo aprendía a sacarle sonidos a una corneta abollada que le prestaba el músico del pueblo. Yo era ese niño. Mis manos, que hoy son un mapa de arrugas y callos, entonces eran pequeñas pero ya sabían lo que era el trabajo duro en el campo, bajo un sol que partía las piedras. La música no era un capricho, era el único sorbo de agua fresca en un día de sed. Era la única forma que tenía de soñar que existía algo más allá de la tierra agrietada y el horizonte infinito. Era mi secreto, mi pequeña rebelión contra una vida que parecía ya escrita para mí desde el día en que nací. Recuerdo el olor a tierra mojada y a sudor. Mi padre decía que un hombre se mide por los surcos que deja, ya sea en el campo o en la vida. Yo quería dejar los míos con notas musicales. Pero el hambre aprieta más que los sueños. Así que, siendo casi un chaval, dejé mi pueblo y vine a la ciudad, con la trompeta de mi abuelo envuelta en un trapo y la promesa de un futuro mejor. Pero la ciudad es una bestia con muchas bocas que alimentar. El sueño de la música se guardó en su funda, y mis manos cambiaron el metal liso de los pistones por la aspereza del ladrillo y la quemazón del cemento. Durante más de 40 años fui albañil. Me dejé la espalda y la juventud en andamios que parecían tocar un cielo que nunca era para mí. Cada mañana el sonido de la obra era mi orquesta, y cada ladrillo que ponía era una nota silenciosa en la sinfonía de mi sacrificio. Fue en esos años grises cuando la conocí a ella, a mi Rosa. La vi en una verbena de barrio, con una flor en el pelo y una sonrisa que iluminaba más que todas las bombillas de la fiesta. Yo estaba en un rincón, con mi trompeta, tocando para ganarme unas pesetas. Nuestros ojos se cruzaron, y, no sé cómo, encontré el valor para dedicarle una canción. Una melodía torpe, nerviosa, pero que salió de lo más profundo de mi alma. Esa noche le prometí que, mientras yo tuviera aliento, nunca le faltaría música en su vida. Ella se rió, y ese sonido fue la mejor melodía que había escuchado jamás. Nos casamos sin mucho, con más ilusiones que dinero, en una pequeña iglesia de barrio. Nuestra casa era un pisito humilde, pero lleno de risas y del olor de sus guisos. Allí nació nuestro hijo, Manuel, el padre de Elena. Recuerdo un cumpleaños de Manuel, tendría unos 5 años. Apenas teníamos para un pequeño pastel y un par de regalos sencillos. Yo había trabajado doble turno toda la semana para poder comprarle una bicicleta de segunda mano. Cuando la vio, sus ojos se abrieron como platos. Esa noche después de acostarlo, Rosa me encontró en el balcón, mirando la ciudad en silencio. Me cogió la mano y me dijo: «Javier, eres un buen hombre. Das todo lo que tienes», y yo le respondí que lo que tenía no valía nada si no era para ellos. Esos momentos, esos pequeños gestos, eran el cimiento de nuestra familia. No teníamos lujos, pero nos teníamos a nosotros, y eso era un tesoro que ningún dinero podía comprar. Cada día de trabajo duro merecía la pena solo por verlo sonreír al llegar a casa, cansado y cubierto de polvo. Hubo un tiempo, una oportunidad que pudo cambiarlo todo. Un director de una orquesta importante de la capital me escuchó tocar en una fiesta privada. Me ofreció un puesto, un sueldo de verdad, giras, reconocimiento. Era el sueño que había enterrado bajo capas de cemento y ladrillo. Por un instante, me vi en un escenario, con un traje elegante y el aplauso de cientos de personas. Pero entonces volví a casa y vi a Rosa. Ya empezaba a estar enferma, una dolencia silenciosa que se la iba comiendo por dentro. Me miró, sin saber nada de la oferta, y me sonrió con esa ternura que solo ella tenía. ¿Cómo iba a dejarla? ¿Cómo iba a cambiar sus cuidados por aplausos de extraños? Mi escenario era mi casa, mi público eran ella y mi hijo. Rechacé la oferta sin dudarlo, nunca me he arrepentido de esa decisión. Los años que siguieron fueron duros. El trabajo en la obra y el cuidado de Rosa consumían todas mis horas y energías. La enfermedad avanzaba y la música se convirtió en nuestro refugio. Cuando las palabras ya no servían, cuando el dolor era demasiado fuerte, yo sacaba la trompeta. No tocaba las canciones alegres de las fiestas, sino melodías suaves, lentas, que eran como una conversación sin voz entre nosotros. Fue entonces cuando compuse una pieza solo para ella. No tenía nombre, era simplemente nuestra canción. Se la tocaba al oído cuando ya casi no podía moverse,
y veía cómo una lágrima silenciosa rodaba por su mejilla. Era mi manera de decirle que seguía ahí, que mi promesa de no dejarla sin música seguía en pie, aunque el mundo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor. Cuando Rosa se fue, una parte de mí se fue con ella. La casa se quedó inmensa, silenciosa. El silencio más doloroso que uno pueda imaginar. Guardé la trompeta en su viejo baúl, junto con la partitura de nuestra canción. Me parecía una traición tocarla si ella no estaba para escucharla. Me volqué en mi hijo, Manuel, que ya era un hombrecito. Intenté ser padre y madre para él, aunque era torpe en muchas cosas. Recuerdo quemar la cena más de una vez, o intentar coser un roto en su pantalón y dejarlo peor de lo que estaba. Pero nunca le faltó un abrazo, ni una palabra de ánimo. Trabajaba como una bestia para que no le faltara de nada, para que pudiera estudiar y ser alguien, para que no tuviera que dejarse la piel en un andamio como su padre. Y entonces, años después, llegó Elena. Fue como si el sol volviera a salir después de una larguísima noche. Era verla y recordar a Rosa. Tenía sus mismos ojos, curiosos y llenos de vida, su misma sonrisa fácil. Desde muy pequeña, la música la llamaba. Se quedaba embobada escuchando la radio, tarareando las melodías, con una afinación perfecta para su edad. Un día, tendría apenas 6 años, la encontré intentando levantar la vieja trompeta, que era casi más grande que ella. La sopló y sacó un sonido desafinado, cómico, pero en sus ojos vi una determinación que me dejó sin aliento. En ese instante, supe que el legado de la música, ese que yo había tenido que aparcar, no se había perdido. Estaba allí, vivo, en mi nieta. Fue como si una puerta cerrada durante mucho tiempo se abriera de nuevo en mi interior. Saqué la trompeta del baúl, la limpié con un cuidado reverencial y empecé a enseñarle. Mis manos, torpes y endurecidas por el cemento, volvieron a encontrar la delicadeza para enseñarle a colocar los dedos, a respirar desde el diafragma, a poner el alma en cada nota. Volví a sentirme vivo. Cada tarde después de volver de la obra, me sentaba con ella en el pequeño salón, y el piso se llenaba de escalas, de ejercicios y, poco a poco, de melodías preciosas. Ver su progreso era mi mayor orgullo. Era como si, a través de ella, yo estuviera viviendo el sueño que tuve que abandonar. Era mi segunda oportunidad, y juré por la memoria de mi Rosa que no la desaprovecharía. Su talento era innegable, natural, un don del cielo. Pero el talento sin formación es como un pájaro sin alas. Necesitaba un buen maestro, un conservatorio, un instrumento mejor. Y todo eso costaba dinero, mucho más del que un simple albañil podía ahorrar. Yo tenía un pequeño terreno a las afueras, la única herencia de mis padres. Era mi seguridad, el único patrimonio que tenía por si las cosas se ponían feas. Pero una noche, escuchando a Elena tocar una pieza con una madurez que me puso la piel de gallina, tomé la decisión. ¿De qué servía un trozo de tierra comparado con el futuro de mi niña? Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, puse el terreno a la venta. Cuando tuve el dinero en la mano, sentí que no estaba vendiendo mi pasado, sino comprando su futuro. Con ese dinero pagué sus clases, le compré una trompeta decente, aunque no nueva, y cubrí todos sus gastos. Mi hijo Manuel y su mujer me ayudaron en lo que pudieron, pero sus trabajos apenas les daban para vivir. La responsabilidad la sentía mía. Yo quería darle a Elena todo lo que yo no tuve. Quería que sus manos solo conocieran la suavidad de las teclas de un instrumento, no la dureza de la herramienta. Cada vez que la veía salir hacia el conservatorio, con su funda al hombro y la cabeza alta, sentía que cada saco de cemento, cada madrugón, cada dolor de espalda, había valido la pena. Yo llegaba a casa cubierto de un polvo gris, que se metía hasta en los huesos, y ella me recibía con una música que limpiaba todo el cansancio y la suciedad. Recuerdo perfectamente el día de su primer concierto importante, en el pequeño teatro del pueblo. Yo estaba sentado en la última fila, para no molestar, con mi ropa de trabajo apenas disimulada. Cuando salió al escenario y las luces la iluminaron, mi corazón dio un vuelco. Tocó una pieza complicada, llena de matices, y lo hizo con una seguridad y una pasión que contagiaron a todo el público. La gente aplaudió a rabiar, pero yo no podía aplaudir. Tenía un nudo en la garganta tan grande que apenas podía respirar. Solo la miraba,
y en mis ojos se reflejaba toda una vida de sacrificios, la memoria de Rosa, los sueños rotos, y los sueños cumplidos a través de ella. En ese momento, sentí que mi vida había tenido un propósito. Esa trompeta que el estirado ese llamó chatarra, no es solo un trozo de metal viejo y abollado. En ella está el sudor de mi trabajo en el campo cuando era un niño. En sus pistones están las caricias que nunca le pude dar a mi Rosa en sus últimos días. En su campana resuena el eco de la risa de mi hijo cuando era pequeño. Y el llanto de Elena, cuando se caía y se raspaba las rodillas. Cada abolladura es el recuerdo de una fiesta de pueblo, de una serenata bajo un balcón, de una noche de soledad en la que solo ella me hacía compañía. Esa trompeta es el testamento de mi vida, el resumen de cada renuncia, de cada sacrificio, de cada gramo de amor que he sido capaz de dar. Así que, cuando ese hombre pronunció esas palabras, no solo insultó un objeto, escupió sobre la tumba de mi esposa, se burló de los 40 años que pasé rompiéndome la espalda para que mi familia tuviera un plato de comida en la mesa. Pisoteó el sueño de un niño pobre de Oaxaca y la ilusión de un abuelo que solo quería ver a su nieta feliz. Lo que hizo fue borrar mi historia de un plumazo, delante de todos, y sobre todo, delante de los ojos de la única persona que me hacía sentir que mi vida, a pesar de todo, había sido importante. Me arrancó la dignidad y la tiró al suelo como si fuera basura. Y ahora, aquí estoy, en esta casa que se siente más vacía que nunca, con el eco de esa humillación rebotando en cada pared. Miro mis manos y ya no veo en ellas la fuerza que levantó muros, sino el temblor de un viejo al que le han robado el respeto. Miro la funda de la trompeta cerrada en un rincón, y siento un frío que no es de invierno, es del alma. Toda una vida de lucha, de amor silencioso, de sacrificios que nadie vio, reducida a la palabra chatarra por un payaso con zapatos brillantes. Y lo peor de todo es la impotencia, esa rabia sorda que te come por dentro, porque sientes que ya no tienes fuerzas para luchar. Pero la humillación en la plaza fue solo la primera piedra que se desprendió de la montaña. Lo que vino después fue peor, un derrumbe lento, silencioso, que me fue sepultando poco a poco. Al principio, tras el incidente, mi hijo Manuel y su esposa, Laura, no dijeron nada. Pero su silencio no era de apoyo, era un silencio incómodo, de vergüenza ajena. Los veía cuchichear en la cocina, mirándome de reojo cuando yo pasaba. No hubo un «estamos contigo, papá», ni un abrazo. Hubo miradas esquivas y un cambio sutil en el aire de la casa, como cuando se acerca una tormenta. Sentí, por primera vez, que mi dolor les estorbaba, que mi humillación era una mancha en su vida ordenada y moderna, una vida en la que un viejo con una trompeta abollada ya no encajaba del todo. El primer domingo después de aquello, la mesa del almuerzo se sintió diferente. Siempre habíamos comido todos juntos, era la ley no escrita de la familia. Pero ese día, la conversación fluía a mi alrededor, sin tocarme. Hablaban del trabajo de Manuel, de las amigas de Laura, de las notas de los nietos. Yo era como un fantasma sentado a la cabecera, una figura invisible a la que le pasaban el pan por pura costumbre. Intenté contar una anécdota de mis tiempos en la obra, algo que antes les hacía reír, pero las palabras murieron en mi boca al ver sus caras de impaciencia. Manuel ni siquiera levantó la vista de su plato. Laura me dedicó una sonrisa tensa, falsa, de esas que no llegan a los ojos. Comprendí que ya no querían escuchar mis historias. Mis recuerdos, como mi trompeta, se habían convertido en chatarra. Laura, mi nuera, siempre había sido una mujer de apariencias, preocupada por el qué dirán. La humillación pública de su suegro no encajaba en su perfecto escaparate familiar. Empezó a soltar pequeños comentarios, como al descuido. «Papá, a ver si Elena se centra en estudios de verdad, que la música no da para comer». O, mientras limpiaba el polvo, ¿no cree que este trasto viejo estaría mejor guardado en el trastero? No se refería a un mueble, se refería a la funda de mi trompeta. Cada frase era una pequeña pala de tierra que me echaba encima. No era maldad directa, era algo peor. Era una indiferencia cruel, la sugerencia constante de que mi mundo, mi pasión, mi legado, era algo anticuado y molesto que afeaba su salón moderno y minimalista. Poco a poco, empezaron a reorganizar la casa, y con ella, mi vida. Un día llegué, y mi viejo sillón, el que Rosa y yo compramos con nuestros primeros ahorros, ya no estaba en el salón. Lo habían bajado al trastero.
Es que no combina con las cortinas nuevas, papá, me dijo Laura sin mirarme a la cara. Luego fueron las fotos. Mis fotos con Rosa, las de Manuel de pequeño, desaparecieron de las estanterías para ser reemplazadas por cuadros abstractos sin alma. Cada cambio era un mensaje claro: tu pasado ya no tiene sitio aquí. Me sentía como un inquilino en la casa que yo mismo había levantado con mis manos. Un extraño al que se le permite quedarse por caridad, siempre y cuando no haga mucho ruido ni desordene el decorado. Los nietos, que antes eran mi sombra, también empezaron a alejarse. Ya no venían corriendo a pedirme que les contara un cuento o que les tocara una canción. Ahora pasaban de largo, con los ojos pegados a sus maquinitas, respondiendo a mis saludos con un monosílabo. Laura les había dicho, lo sé, que el abuelo está mayor y necesita descansar, que no hay que molestarlo con juegos de niños. Pero no era un favor que me hacían, era una orden de alejamiento encubierta. Me estaban aislando, construyendo un muro invisible entre los niños y yo, cortando el último lazo de alegría pura que me quedaba en esa casa. Ver sus caritas indiferentes me dolía más que cualquier insulto de un extranjero engreído. Mi cumpleaños número 80 llegó y pasó sin pena ni gloria. Antes, la casa se llenaba de gente, de risas, de música. Hacíamos una gran comida, y yo soplaba las velas rodeado de todos los que quería. Ese año, la celebración fue una llamada de teléfono de 5 minutos. Felicidades, papá. Estamos muy liados con el trabajo, ya lo celebraremos otro día. Ese otro día nunca llegó. Por la noche me senté solo en la cocina con un trozo de pan y una vela que encontré en un cajón. La soplé en silencio, pidiendo un único deseo: que Rosa estuviera allí conmigo. El silencio de la casa me respondió con una crueldad aplastante. La silla vacía frente a mí pesaba más que todos los sacos de cemento que había cargado en mi vida. Empecé a sentirme no solo una carga emocional, sino también económica. Oía susurros cuando creían que dormía. Conversaciones en voz baja sobre el coste de mis medicinas, sobre la pensión que no llegaba para todo. Si hubiéramos vendido el terreno por más dinero, le escuché decir a Manuel una noche. Esa frase se me clavó en el pecho. El dinero del terreno que yo había vendido para darle un futuro a Elena, ahora era un reproche. Mi sacrificio se había convertido en una mala inversión a sus ojos. No veían a la nieta con un don extraordinario. Veían facturas, gastos, un pozo sin fondo. Sentí que mi valor como persona se había reducido a una simple cuenta de sumar y restar, y el resultado final siempre era negativo. La distancia con Manuel fue lo que terminó de romperme. Mi hijo, mi sangre, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, ahora me hablaba como si yo fuera un empleado al que hay que darle instrucciones. Papá, acuérdese de tomarse la pastilla. Papá, no deje sus cosas por el medio. Había perdido la calidez, la complicidad. Un día intenté hablar con él, de hombre a hombre. Le pregunté si algo iba mal, si estaba enfadado conmigo. Él desvió la mirada, incómodo, y murmuró: «Son cosas tuyas, papá, estás muy sensible últimamente». Esa fue su respuesta: negar mi dolor, anular mis sentimientos. En ese momento supe que lo había perdido. Ya no era su padre, era, el viejo, un problema que gestionar. El desprecio por mi música, que había empezado con el tal Thorne, se contagió dentro de mi propia casa. Si me veían limpiando la trompeta, ponían los ojos en blanco. Si Elena practicaba en su cuarto, Laura subía el volumen de la televisión. La música, que había sido el corazón de nuestro hogar, el lenguaje de nuestro amor, se había convertido en un ruido molesto, en el recordatorio de una vida que ellos querían olvidar. Una tarde, Elena estaba tocando una pieza preciosa, una de las que le enseñé de niño. Laura entró en el salón, y sin mediar palabra, cerró la puerta de la habitación de Elena con un portazo seco. El sonido de la trompeta se ahogó de golpe, y en ese silencio impuesto, entendí todo. Ya no me sentía parte de la familia, sino un obstáculo para su felicidad. Ellos querían avanzar. Tener una vida moderna, exitosa, sin las ataduras de un pasado humilde que yo representaba. Mi ropa gastada, mis manos callosas, mi trompeta abollada, todo en mí era un recordatorio de dónde venían, y eso les avergonzaba. Querían borrar sus orígenes, y para ello, primero tenían que borrarme a mí.
no con un acto violento, sino con el goteo constante de la indiferencia, con pequeños gestos de rechazo que, sumados, equivalían a un abandono en toda regla. Me estaban matando en vida, día a día, en la misma casa que yo había construido para ellos. La gota que colmó el vaso fue una conversación que no debía haber escuchado. Estaba en mi cuarto, con la puerta entornada, y los oí discutir en el pasillo. La voz de Laura era un silbido afilado. Manuel, no podemos seguir así. Tu padre y su obsesión con esa niña y la trompeta está arruinando su futuro. Debería estar estudiando una carrera de verdad, no perdiendo el tiempo con fantasmas. Hubo una pausa y esperé con el corazón en un puño, a que mi hijo me defendiera. Pero lo que escuché fue su voz, cansada, derrotada. Ya lo sé, Laura, ya lo sé, quizá deberíamos mirar residencias, un sitio donde esté atendido por profesionales. Residencias, la palabra resonó en mi cabeza como un martillazo. Un asilo, un lugar para apartar a los viejos que estorban, querían deshacerse de mí. Encerrarme para que su vida fuera más cómoda. En ese instante, todo el dolor, la humillación y la tristeza de los últimos meses se condensaron en un frío glacial que me recorrió el cuerpo entero. No sentí rabia, ni ganas de gritar, sentí una calma terrible, la calma de quien acaba de recibir una sentencia de muerte. Miré a mi alrededor, a las 4 paredes de la habitación que se había convertido en mi celda, y comprendí que ya no tenía un hogar. Me habían despojado de todo, de mi dignidad, de mi pasado y, ahora, de mi lugar en el mundo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, repasando mi vida. Recordé a Rosa, su sonrisa, su fe inquebrantable en mí. Recordé la promesa que le hice, la de no dejar nunca que a nuestro hijo le faltara nada. Y me di cuenta de que le había fallado. Le había dado todo lo material que pude, pero no supe enseñarle lo más importante: la lealtad, el respeto por las raíces, la gratitud. Mi hijo, el hombre en el que había depositado todos mis sueños, estaba dispuesto a cambiarme por un poco de paz y comodidad. El dolor era tan profundo, tan físico, que me costaba respirar. Era el dolor de la traición más íntima, la que viene de tu propia sangre. A la mañana siguiente, cuando me levanté, algo en mí había cambiado para siempre. La mirada suplicante, el intento de conectar, la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes, todo eso había desaparecido. Los miré a la hora del desayuno, a Manuel y a Laura, mientras hablaban de sus planes, de sus vacaciones, de su futuro. Y por primera vez, los vi como lo que eran, 2 extraños con los que compartía un techo. Asentí a sus buenos días, comí mi pan en silencio, y me retiré a mi cuarto. El abandono ya no era algo que me estuvieran haciendo, era un hecho consumado que yo había aceptado. La batalla estaba perdida. Ya no me esforzaba. Si no me hablaban, yo no hablaba. Si me ignoraban, yo me volvía invisible. Me refugié en un silencio denso, un caparazón para proteger lo poco que me quedaba de mí mismo. Pasaba horas mirando por la ventana, viendo la vida pasar, como si ya no formara parte de ella. A veces, escuchaba a Elena practicar. Su música era lo único real, lo único puro que quedaba en esa casa. Pero ya no me atrevía a entrar en su cuarto, a darle un consejo. Sentía que mi presencia podía contaminar su talento, que mi fracaso como hombre podía, de alguna manera, salpicarla. Un día, mientras ordenaba un viejo cajón, encontré una foto mía de joven. Estaba en un escenario, en la capital, sosteniendo una trompeta reluciente y un trofeo. Era el viento de bronce, el hombre que fui. El músico que pudo haber conquistado el mundo pero eligió el amor y la familia. Miré esa foto y luego me miré en el espejo. Vi a un anciano encorvado, con los ojos vacíos, derrotado. ¿Dónde se había quedado ese joven lleno de fuego y pasión? Se había ido diluyendo en cada saco de cemento, en cada renuncia, en cada decepción. Y ahora, sus propios herederos querían tirar los escombros que quedaban de él a un asilo. La única que parecía notar mi cambio fue Elena. A veces, me sorprendía mirándome desde el otro lado del pasillo, con una expresión de preocupación y una tristeza infinita en sus ojos. Ella sabía, sin que yo dijera una palabra, que me estaban borrando. Veía la indiferencia de sus padres, escuchaba los comentarios hirientes de su madre.
y en sus ojos, yo no veía lástima, veía una rabia fría, una determinación que me recordaba a la de su abuela Rosa. Era una promesa silenciosa, un juramento mudo de que esto no iba a quedar así. Ella era la única que todavía veía al hombre de la foto, al músico, al abuelo que le había entregado su alma a través de una vieja trompeta. Y así, en el silencio más absoluto de mi rendición, empecé a notar que algo en ella también estaba cambiando. Su forma de tocar ya no era solo la de una alumna aventajada, había algo más, un peso, una profundidad que no había escuchado antes. Practicaba hasta altas horas de la noche, no con la alegría de antes, sino con una furia metódica, casi obsesiva. Estaba afilando sus notas como si fueran cuchillos. No sabía qué estaba planeando, pero en el fondo de mi corazón, una pequeña y tímida llama de esperanza empezó a encenderse. Quizá el fantasma de este viejo, después de todo, aún no había tocado su última nota. Quizá la verdadera batalla, la de la dignidad, apenas estaba por comenzar. Verán, un hombre puede aguantar mucho, puede aguantar el hambre, el frío y el cansancio, puede aguantar que un extraño le insulte en mitad de la calle. Pero hay una cosa que un hombre no puede, o no debe, aguantar. Que su propia sangre lo considere un estorbo, una pieza de mobiliario viejo que se puede tirar a un asilo cuando ya no combina con el resto de la casa. La noche que escuché a mi hijo hablar de residencias, el viejo Javier, el albañil dócil y silencioso, murió. Y en su lugar, de entre los escombros de mi corazón se levantó otro hombre, un hombre que ellos no conocían. Un hombre que llevaba décadas esperando en silencio, por si llegaba un día como este. Al día siguiente, no dije nada. Me vestí con mi mejor ropa, la que guardaba para los entierros, y salí de casa. Les dije que iba a dar un paseo, a que me diera el aire. No mentía del todo. Iba a por aire, sí, pero un aire que no había respirado en 50 años. Mi paseo no me llevó al parque, ni a la plaza del pueblo. Me llevó al centro de la ciudad, a la calle de los bancos, a un edificio de piedra gris con una puerta de hierro macizo. Hacía años que no pisaba ese lugar. La última vez fue con Rosa, para firmar unos papeles que ella me hizo prometer que nunca mencionaría a nadie, ni siquiera a nuestro hijo. Javier, me dijo con esa seriedad que solo ponía cuando hablaba de cosas importantes, el dinero que no se ve es el único que te protege de la codicia de los demás. Hasta de la de los tuyos. Yo no lo entendía muy bien entonces. Creía que nuestra familia era un fortín inexpugnable. ¡Qué ingenuo fui! Rosa, con su sabiduría callada, había visto en nuestro hijo Manuel una debilidad, una querencia por lo fácil, por la apariencia, que a mí se me había pasado por alto, cegado por el amor de padre. Ella sabía que llegaría un día en que nuestro sacrificio sería visto como una obligación, y nuestra vejez como una carga. Y para ese día, me dejó un arma secreta. Entré en el banco y pedí acceso a mi caja de seguridad. El empleado, un joven con un traje demasiado apretado, me miró con una mezcla de curiosidad y desdén. Seguramente pensaba qué demonios podía guardar un viejo con aspecto de obrero jubilado en una caja de máxima seguridad. Le di mi nombre y mi llave, una llave pequeña y oxidada que llevaba colgada al cuello, bajo la camisa, desde el día que Rosa murió. Mientras esperábamos, mi mente voló a los años 60. A mis años de El viento de bronce. No fui solo un músico de pueblo, no. Durante un tiempo, en la capital, mi trompeta me dio de comer. Y bien. Gané concursos, toqué en salas importantes, grabé discos que nadie sabía que eran míos. Y gané dinero. No una fortuna, pero sí un buen pellizco. Un dinero que por consejo de un viejo amigo, un hombre sabio y rico que fue mi protector, nunca gasté. Lo invertí. Lo puse a trabajar en silencio, como una hormiga. Ese dinero junto con los ahorros de toda una vida de Rosa, que era más ahorradora que una ardilla, formaba el contenido de esa caja. Pero había algo más. Algo que ni mi propio hijo sospechaba. Cuando vendí el terreno de mis padres para pagar los estudios de Elena no lo vendí todo. Les conté una mentira piadosa. Les dije que el dinero se había ido por completo en sus clases, en sus libros, en su futuro. Y era verdad que una gran parte fue para ella. Pero yo, escarmentado por la vida, guardé la mitad de ese dinero. Lo puse a plazo fijo, a generar intereses, creando un fondo de emergencia. Un fondo que, en mi corazón, esperaba no tener que usar nunca. Era mi red de seguridad, el último muro de contención por si la vida, o la familia, me fallaba.
Y me había fallado de la peor manera posible. El empleado volvió y me acompañó a una pequeña sala privada, colocó la caja de metal sobre la mesa y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé solo, mirando aquella caja como si fuera un tesoro prohibido. Mis manos temblaban un poco al abrirla. Dentro, todo estaba en orden, tal y como lo dejamos Rosa y yo. Viejas libretas de ahorro con cifras que hoy parecerían de risa, pero que entonces eran un capital. Un fajo de acciones de una empresa de teléfonos que mi amigo me aconsejó comprar cuando no valían nada. Y lo más importante, los papeles de una pequeña propiedad, un piso modesto pero decente en una zona tranquila de la ciudad, que compré con el dinero de la venta del terreno y que puse a nombre de Elena, con una cláusula que me permitía a mí, como usufructuario, disponer de él hasta el día de mi muerte. Era mi palacio, mi refugio, mi declaración de independencia. Hice cuentas por encima, no era un millonario ni mucho menos. Pero entre las acciones, los ahorros y el valor de ese pequeño piso, tenía suficiente para vivir lo que me quedara de vida con dignidad. Y lo más importante, tenía suficiente para asegurar que Elena pudiera terminar sus estudios en el mejor conservatorio de Europa si le daba la gana, sin tener que depender de nadie. Sin tener que aguantar que su madre le dijera que la música era una pérdida de tiempo, tenía en mis manos la libertad, la mía y la de mi nieta. Y esa sensación, después de meses sintiéndome como un trasto inútil, fue como volver a nacer. El peso que llevaba sobre los hombros, el de la humillación, el del abandono, se desvaneció de un plumazo. Mi hijo y mi nuera siempre me vieron como lo que aparentaba ser, un viejo albañil, un hombre simple que solo sabía de ladrillos y de música folclórica. Me subestimaron. Creyeron que mi mundo se limitaba a las 4 paredes de mi cuarto y a los recuerdos de un pasado que a ellos les avergonzaba. Nunca se pararon a pensar que un hombre que ha pasado 40 años en un andamio aprende a ver las cosas desde otra perspectiva. Desde arriba, ves las estructuras de los edificios pero también las de las personas. Aprendes a distinguir un cimiento sólido de uno que se va a venir abajo a la primera tormenta. Y los cimientos de la familia que yo había construido se estaban agrietando por la codicia y la falta de gratitud. Ellos, con sus estudios y sus trabajos de oficina, creían que la inteligencia se medía en títulos colgados en la pared. No entendían la sabiduría del que ha pasado calamidades, del que ha aprendido a leer en los ojos de la gente, del que sabe que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de proteger. Yo no tenía diplomas, pero tenía la lección más importante que me dio la vida, y que me susurró Rosa antes de irse: confía en tu instinto, Javier. Y nunca le des a nadie el poder de hacerte sentir pequeño en tu propia casa, y eso era exactamente lo que habían hecho. Me habían hecho sentir un intruso, un mendigo bajo mi propio techo. Pero el juego había cambiado. Cogí los papeles más importantes, los del piso y los de las cuentas bancarias, y los guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Cerré la caja de seguridad, sintiendo cómo con ese gesto cerraba también una etapa de mi vida. La etapa de la sumisión, del silencio, de la pena. Al salir del banco, el sol me dio en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí viejo. Me sentí fuerte. Me sentí como el viento de bronce, otra vez. No el músico que deslumbraba en los escenarios, sino el hombre que, contra todo pronóstico, había sabido forjarse un destino y proteger a los suyos, incluso de ellos mismos. La dignidad no me la había quitado nadie, solo la había tenido guardada en un lugar seguro, esperando el momento de volver a usarla. Caminé sin rumbo fijo por la ciudad, con una calma que no sentía desde hacía años. Ya no había angustia en mi pecho, solo una determinación fría y clara. No iba a haber gritos, ni reproches, ni escenas dramáticas. No era mi estilo. Mi venganza, si es que se le puede llamar así, sería tan silenciosa como lo había sido mi sufrimiento. Les iba a dar lo que querían: una casa libre de trastos viejos. Un salón que combinara perfectamente con sus cortinas nuevas. Les iba a dar un silencio y un espacio que pronto se darían cuenta de que no podían llenar con nada. Porque el hueco que deja un padre, por muy viejo y humilde que sea, es un vacío que ninguna cuenta corriente puede rellenar. Y mientras caminaba, una idea empezó a tomar forma en mi cabeza, una idea ligada al duelo musical de Elena. Ese desafío que parecía una humillación ahora lo veía de otra manera. Era una oportunidad.
Un escenario. El lugar perfecto para que la última nota no fuera de dolor, sino de justicia. No una justicia ruidosa, de aplausos y vítores, sino una justicia poética, elegante, de esa que se sirve en un plato frío, y con una melodía que nadie espera. El tal Marcus Thorne quería ver si el fantasma de este viejo podía tocar a través de mi nieta. Pues bien, iba a descubrir que este fantasma no solo sabía tocar, sino que también sabía mover las piezas en el tablero de la vida. Llegué a una pequeña agencia inmobiliaria. Entré y pregunté por pisos de alquiler. No para mí, para ellos. Empecé a entender que la mejor manera de recuperar mi casa no era echándolos, sino dándoles un nuevo lugar donde pudieran vivir su vida moderna y sin estorbos. Les iba a ofrecer un regalo envenenado, su independencia, financiada por supuesto con el dinero que ellos no sabían que yo tenía. Iba a comprar su libertad para así poder recuperar la mía. Iba a ser el acto final de un padre que incluso después de ser traicionado, seguía intentando cuidar de su hijo, aunque fuera a distancia. También hice una llamada. A mi viejo amigo, el que me había ayudado a invertir. Hacía años que no hablábamos, pero su número seguía grabado en mi memoria. Se alegró de oírme. Le conté por encima la situación, sin dar muchos detalles, sin victimismos. Él entendió al instante. La sangre a veces se agria, Javier, me dijo. Lo importante es que el corazón no lo haga. Le pedí un favor, que me pusiera en contacto con un buen abogado, el mejor. No para pelear, sino para dejar las cosas bien atadas. Para asegurarme de que mi voluntad, la de verdad, la que llevaba escrita en el alma y no en un papel que ellos pudieran romper, se cumpliera sin fisuras. Cuando volví a casa al atardecer, ya era otro hombre. Manuel y Laura estaban en el salón, viendo la televisión, apenas notaron mi entrada. «¿Qué tal el paseo, papá?», preguntó Laura sin apartar la vista de la pantalla. «Muy bien, hija. Despeja mucho la mente», respondí. Y por primera vez, no había ironía en mis palabras. Tenía la mente más despejada que nunca. Fui a mi cuarto y me senté en la cama. Saqué los papeles del bolsillo y los miré. Eran solo eso, papeles. Pero representaban algo mucho más grande, el respeto por uno mismo, el poder de decidir tu propio final. Entonces la puerta de mi cuarto se abrió despacio. Era Elena. Me miró con esos ojos grandes y preocupados que tenía. Se acercó y se sentó a mi lado, en silencio. No preguntó dónde había estado ni qué había hecho. Simplemente cogió mi mano, esa mano vieja y arrugada que sostenía los papeles de nuestra nueva vida, y la apretó con fuerza. En su mirada había una pregunta, pero también una respuesta. Sabía que algo había cambiado. Y yo, mirándola a los ojos, supe que no estaba solo en esto. Tenía a mi lado a la única persona que había entendido el verdadero valor de la música, de la lealtad y del amor. Ella no necesitaba saber del dinero ni de los pisos. Lo único que necesitaba saber era que su abuelo había vuelto. Que el hombre que le enseñó a poner el alma en una trompeta había recuperado la suya. Le sonreí, una sonrisa de verdad, la primera en mucho tiempo. «Ensaya, mi niña», le dije en un susurro. «Ensaya la canción de tu abuela. Mañana vas a tocarla como nunca. Mañana no solo vas a tocar por mí, vas a tocar por nosotros». Ella asintió, con los ojos brillantes, no de lágrimas, sino de fuego. El fantasma de El viento de bronce estaba listo para su último concierto. Y el mundo entero iba a escucharlo. El día del duelo amaneció gris, como si el cielo supiera que algo iba a romperse para siempre. En casa, el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Manuel y Laura se movían como autómatas, evitando mi mirada, ajenos por completo a la tormenta que se había desatado en mi interior y a la decisión que ya había tomado. No sentía odio hacia ellos, solo una pena inmensa, la pena que se siente por un árbol que crece torcido. Esa mañana, mientras ellos se preparaban para ir a la plaza a ver el espectáculo, yo me reuní con el abogado. Fue una conversación corta, precisa. Redactamos un nuevo testamento. Todo lo que tenía, cada céntimo de mis ahorros secretos, cada acción, el piso nuevo, todo sería para Elena. A Manuel le dejaba una sola cosa, mi perdón. El abogado me preguntó si estaba seguro. Le respondí que nunca en mi vida había estado más seguro de algo.
Proteger el futuro de Elena no era un acto de venganza contra su padre, era el último acto de amor de un abuelo que lo había dado todo. Antes de salir hacia la plaza me acerqué a Elena. Estaba en su cuarto sosteniendo la vieja trompeta. No la pulía, la acariciaba, como si quisiera infundirle su propio aliento antes de tiempo. No hablamos del duelo, ni de Thorn, ni de sus padres. Puse mi mano sobre la suya, que aferraba el metal abollado. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti, le dije. No toques para ganar, ni para demostrar nada a nadie. Toca para ella. Toca para que nuestra historia no se la lleve el viento. Ella levantó la vista y en sus ojos vi una calma que me contagió. Era la calma de los que saben que luchan por algo más grande que ellos mismos. Asintió. Y en ese simple gesto sellamos un pacto que ninguna palabra podría describir. Era el pacto de dos almas que se negaban a ser borradas. Le di un beso en la frente y la vi salir, con la cabeza alta, llevando nuestra dignidad envuelta en una funda de cuero gastado. En cuanto se fueron, supe que era mi momento. Mi propio duelo no se libraría con música sino con tinta y papel. No fui a la plaza. Mis pies me llevaron en la dirección contraria, a la pequeña oficina de la inmobiliaria del pueblo. El hombre me reconoció y me hizo pasar. Sobre la mesa ya estaban los papeles. El contrato de venta de la casa. Mi casa, la que levanté ladrillo a ladrillo con la ilusión de que fuera el nido de mi familia para siempre. Mi mano no tembló al firmar. Cada trazo de mi nombre sobre el papel era un golpe de martillo que derribaba los muros de mi prisión. No estaba vendiendo un hogar, estaba comprando mi libertad. Estaba arrancando de raíz los cimientos de una vida basada en la humillación y la ingratitud. Al salir de allí, con la copia del contrato en el bolsillo, sentí que el sol, que por fin se abría paso entre las nubes, me calentaba la cara por primera vez en meses. Ya no tenía casa, pero volvía a tener un hogar dentro de mí. Mi siguiente parada fue mi nuevo piso. Era pequeño, humilde, con olor a pintura fresca. Pero cada rincón me pertenecía. En la mesa de la cocina dejé un sobre para Manuel. Dentro había una carta y un cheque. En la carta, con la mejor letra que mis manos torpes pudieron dibujar, le explicaba mi decisión. Le decía que la casa se había vendido, que les deseaba lo mejor, y que el cheque era para ayudarles a empezar de nuevo, en un lugar donde pudieran ser felices, sin la carga de un viejo que les recordaba un pasado que querían olvidar. No había ni una palabra de reproche, ni un ápice de rencor. Solo la constatación serena de un final. Era mi forma de cortar el cordón, de darle su independencia para poder reclamar la mía. Era un acto de justicia silenciosa. Les daba dinero, que era lo único que parecían valorar, a cambio de mi paz, que para mí no tenía precio. Con todo en orden, con mi vida por fin recogida y en mis manos, me dirigí a la plaza. Caminaba despacio, saboreando cada paso. Me sentía ligero, como si me hubiera quitado de encima el peso de 40 años de cemento y de los últimos meses de desprecio. La gente se agolpaba alrededor del kiosco. Pude oír la música arrogante y vacía de Thorn, llena de notas pero vacía de alma. Me abrí paso entre la multitud justo cuando él terminaba, entre una ovación de cortesía. Y entonces la vi a ella. Elena subió al kiosco, sola, con nuestra vieja trompeta brillando bajo el sol. El murmullo cesó. Se hizo un silencio expectante. En ese instante comprendí que yo ya había ganado mi batalla. Mi victoria no dependía de lo que pasara a continuación. Mi victoria era estar allí, de pie, libre y digno, viendo cómo mi verdadero legado, el que no se puede comprar ni vender, se preparaba para tocar su primera nota.